Bien, dentro de este nivel vamos a ver dos nuevos conceptos en probabilidad, el llamado teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes. La expresión matemática que define dichos teoremas, bastante desagradable. Relativamente sencillo. Vamos a recordar algunos detalles. En el curso pasado vimos la probabilidad de un suceso B condicionado a A es igual a la probabilidad de A intersección con B dividido entre la probabilidad de A. Y evidentemente, probabilidad de A que está en el denominador tiene que ser distinto de 0. De la misma forma, la probabilidad de A condicionado a B va a ser igual a la probabilidad de A intersección con B. Detalle, la intersección es conmutativa. Da lo mismo probabilidad de A intersección con B que probabilidad de B intersección con A. Y dividido, en este caso, entre la probabilidad del suceso B. La probabilidad de B tiene que ser distinto de 0. Segundo detalle que vimos en el curso pasado. Si los sucesos son independientes, la probabilidad de la intersección de esos sucesos es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si los sucesos A y B son dependientes, probabilidad de la intersección va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de A condicionada a B o probabilidad de B por la de B condicionada a A. Y otro detalle necesario para entender la probabilidad total y teorema de Bayes, los famosos diagramas de árbol. Y nota que no voy a repetir de continuo, en las distintas expresiones los denominadores tienen que ser distintos de 0. Vamos a ver el llamado teorema de la probabilidad total y nos situamos. Lo primero, en el enunciado del problema necesito los siguientes detalles. Necesito lo que algunos matemáticos llaman partición, o sistema completo de sucesos, o simplemente vamos a llamarlo un conjunto de sucesos. Vamos a simbolizarlo genéricamente a ese conjunto de sucesos, suceso a su 1, a su 2, etcétera, etcétera, suceso a su n. Eso es lo que formaría la partición o sistema completo. ¿Qué ha de suceder con esos sucesos? Deben ser incompatibles 2 a 2. Es decir, si hacemos la intersección tomados 2 a 2, tiene que ser el conjunto vacío. Y tercer punto que deben cumplir, la unión de esos sucesos tiene que dar el espacio muestral. Expresado con elegancia matemática, la unión desde el primero de los sucesos hasta el último de los sucesos tiene que dar, en este caso, el espacio muestral. La expresión A mayúscula sub I representa o simboliza cada uno de esos sucesos. El teorema de la probabilidad total nos dice, dado un suceso B, la probabilidad de ese suceso B va a ser igual a la probabilidad del suceso A su 1 por la probabilidad del suceso B condicionado a su 1, más probabilidad del suceso A su 2 por la probabilidad de B condicionado a su 2, más puntos suspensivos, la probabilidad del suceso A su n por la probabilidad del suceso B condicionado al suceso de A su n. Expresado en lenguaje matemático de forma ordenada, la expresión que aparece en rojo. Pero, bla, 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 vamos a ver la aplicación en un caso concreto. Vamos a suponer que nos encontramos con el siguiente problema. Típico problema, me dicen que una compañía de transporte tiene 3 líneas. Podemos llamarlas A, B y C. Las voy a llamar L1, L2 y L3. Me dicen que la línea L1 cubre el 60% de los viajes. La segunda línea el 30% y la tercera de las líneas, sentido común, 60 más 30, 90, va a cubrir el 10% de los viajes. Conocemos
que la probabilidad de que se averíe un autobús de la línea 1 es de un 2%. Hay un 4% para la línea 2 y un 1% para la línea L3. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que se averíe un autobús? Sencillo. Vamos a transcribir este enunciado a los conceptos anteriores. Es decir, para aplicar el teorema de la probabilidad total, necesito una partición de conjuntos. Una partición, es decir, un conjunto de sucesos, simbolizados genéricamente A1, A2, A3, AN. En nuestro caso serían línea 1, línea 2 y línea 3. Deben ser incompatibles 2 a 2. Evidentemente, nada tienen que ver los autobuses de la línea 1 con los de la línea 2 ni con los de la línea 3. Y la unión de esos sucesos me tiene que dar el espacio muestral. Si junto todos los autobuses de cada una de las líneas, obtengo el espacio muestral. Segunda parte del problema. Nosotros queremos hallar la probabilidad de que un autobús se averíe. Es decir, vamos a llamar suceso B averiarse. Como curiosidad, el suceso contrario, en este caso, no averiarse. A partir de estos datos, la probabilidad total me dice: tengo en la parte superior la fórmula de la probabilidad total, expresión que aparece en la lámina, donde en este caso el suceso B evidentemente es averiarse, y las probabilidades de los sucesos A sub I se refieren a la probabilidad de L1, L2 y L3. Preparamos un diagrama de árbol. Tened a la vista los datos del enunciado, extraordinariamente sencillo. Se puede tratar de un autobús de la línea 1, de la línea 2 o de la línea 3. La probabilidad de que sea de la línea 1, si el 60% de los autobuses es de la línea 1, la probabilidad 0,6. El 30% de los autobuses eran de la línea 2. Probabilidad de que el autobús sea de la línea 2, en este caso 0,3. Probabilidad de L3, evidentemente 0,1. Seguimos completando el diagrama de árbol. Siendo de la línea 1, pueden suceder dos cosas: que se cumpla el suceso B, es decir, que se averíe, o que se cumpla el suceso contrario, es decir, que no se averíe. Para el caso de la línea 2, puede suceder el B o el suceso contrario. Misma situación para la línea 3. Vamos a hallar cada una de las probabilidades. Sencillo. Si me dicen que hay un 2% de probabilidad de que el autobús averiado sea de la línea 1, en este caso la probabilidad de B va a ser evidentemente 0,02. Y propiedad de un suceso y el contrario, la suma de la probabilidad de un suceso más la del suceso contrario tiene que valer 1. Luego la probabilidad de que no se averíe va a ser, si en este caso es un 2%, 98%. Es decir, 0,98. Probabilidad, en el caso de la línea B, probabilidad de la avería 4%, 0,04. De que no se averíe, propiedad anterior 0,96. Pasamos al caso de la línea L3, probabilidad de que se averíe 0,1, de que no se averíe 0,99. A la vista de ese diagrama, repito, es extraordinariamente sencillo. La probabilidad de que se averíe va a ser igual según el teorema de la probabilidad total. Recordad, A sub 1 representa L1, A sub 2 representa L2 y A sub 3 representa L3. En cuanto al suceso B, se trata del suceso averiarse. Aplicamos la formulita y me queda probabilidad de L1 0,6.
Por la probabilidad de que se cumpla el suceso B condicionado a A1, 0,02. La probabilidad de que se averíe siendo de la línea 1, 0,02. Más probabilidad de A2 en nuestro caso L2, 0,3. Por la probabilidad de que se averíe siendo de la línea L2, 0,04. Más, en nuestro caso solo teníamos 3 sucesos, probabilidad de L3 por la probabilidad de B condicionado a L3, que es 0,01. Efectúo la operación, resultado 0,025. En términos de porcentaje, la probabilidad de que se averíe un autobús es de un 2,5%. Resumen al contenido del vídeo. Nuevo concepto matemático, teorema de la probabilidad total. La fórmula es bastante desagradable, debemos saber interpretar el enunciado y asociar los distintos conceptos. Cada uno de los sucesos que forman la partición, el suceso motivo de la pregunta, en este caso que se averíe, y la probabilidad condicionada del suceso pedido condicionada a cada uno de los sucesos, vamos a obtenerla de forma sencilla mediante el llamado diagrama de algo. En el próximo vídeo vamos a ver el teorema de Bayes, en el cual va a aparecer la expresión de la llamada probabilidad total. Tema concluido.